La vida de Carmen Delgado cambió para siempre el día que encontró una caja de zapatos llena de documentos en el ático de su difunta abuela. Lo que descubrió allí no solo pondría en peligro su vida, sino que revelaría una verdad que había permanecido oculta durante más de 40 años. Esta es la historia de una mujer que perdió todo por defender la justicia, pero que al final encontró algo mucho más valioso: la paz consigo misma. Carmen tenía 42 años cuando heredó la vieja casa de su abuela en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Había sido profesora de historia durante 15 años, una vida tranquila y predecible que compartía con su esposo Miguel, arquitecto, y sus dos hijos adolescentes, Lucas y Sofía. La muerte de la abuela Elena había sido esperada. A los 93 años había vivido una vida plena, o eso creía Carmen hasta aquel sábado de marzo. La casa olía a naftalina y recuerdos cuando Carmen subió por primera vez al ático. Miguel había insistido en que contrataran una empresa de limpieza, pero ella quería revisar personalmente las pertenencias de su abuela. «Puede haber cosas de valor sentimental», había argumentado. No sabía cuán cierto resultaría ser eso. Entre cajas de fotografías amarillentas, libros polvorientos y muebles antiguos, Carmen encontró una caja de zapatos escondida detrás de un baúl. Estaba sellada con cinta adhesiva vieja y tenía escrito con letra temblorosa: «Para Carmen, cuando yo ya no esté, la verdad debe conocerse». Con las manos temblorosas, Carmen abrió la caja. Dentro había documentos, fotografías y una carta con su nombre. La carta, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de su abuela, comenzaba así: «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que finalmente he encontrado el valor de confiar en alguien. Lo que vas a descubrir cambiará tu vida, pero también podría salvar muchas otras». Los documentos que siguieron eran explosivos: reportes médicos alterados, certificados de defunción falsificados y, lo más impactante de todo, una lista de nombres de más de 100 personas que habían muerto en circunstancias sospechosas en el Hospital General San Martín entre 1978 y 1983. Al lado de cada nombre había una fecha y una causa de muerte oficial, pero con anotaciones a mano que sugerían otra realidad. Carmen reconoció inmediatamente la letra. Era de su abuela, quien había trabajado como enfermera en ese hospital durante más de 30 años. Pero lo que más la impactó fue encontrar entre los documentos fotografías de su abuela junto a médicos y autoridades del hospital, sonriendo en ceremonias y eventos sociales. Una de las fotografías mostraba a la abuela Elena recibiendo un reconocimiento por servicios distinguidos de manos del director del hospital, doctor Ernesto Villarreal. La carta de su abuela continuaba: «Trabajé en silencio durante décadas, pero no pude quedarme callada para siempre. Durante los años más oscuros de nuestro país, el hospital se convirtió en un lugar donde desaparecían personas que nunca debían haber muerto. Yo lo vi todo, Carmen. Vi cómo llegaban prisioneros políticos gravemente heridos y cómo, misteriosamente, no sobrevivían a cirugías que deberían haber sido rutinarias. Vi cómo se alteraban los registros médicos para ocultar las verdaderas causas de muerte». Carmen se sentó en el suelo polvoriento del ático, con los documentos esparcidos a su alrededor. Su abuela, la mujer dulce que le horneaba galletas y le contaba cuentos de hadas, había sido testigo de crímenes contra la humanidad. Pero lo más perturbador aún era el hecho de que, según los documentos, algunos de los médicos implicados aún estaban vivos y ocupaban posiciones importantes en el sistema de salud argentino. Entre los nombres que aparecían repetidamente estaba el del doctor Villarreal, quien ahora era nada menos que el ministro de Salud de la provincia. También estaba el doctor Roberto Méndez, actual director del Hospital Italiano, y la doctora Patricia Sánchez, reconocida cardióloga y miembro del Consejo Nacional de Ética Médica. La carta de su abuela terminaba con una súplica: «Carmen, tú eres profesora de historia, sabes la importancia de que la verdad sea conocida. Estos documentos son la prueba de crímenes que nunca fueron juzgados. Los culpables vivieron vidas prósperas y exitosas, mientras las familias de las víctimas nunca supieron la verdad sobre lo que les pasó a sus seres queridos. No te pido que arriesgues tu vida, pero sí que consideres si esta verdad merece ser conocida». Carmen pasó el resto del día leyendo cada documento, cada testimonio escrito a mano por su abuela. Había registros detallados de pacientes que llegaban al hospital con heridas de tortura y que morían pocas horas después, a pesar de que sus lesiones no parecían mortales.
Había copias de órdenes verbales de no resucitar para ciertos pacientes, órdenes que provenían directamente del director del hospital. Pero lo más escalofriante eran las fotografías. Su abuela había logrado tomar fotos clandestinas de algunos de los pacientes especiales que llegaban al hospital. Hombres y mujeres jóvenes, algunos apenas adolescentes, con rostros demacrados y cuerpos claramente torturados. En el reverso de cada fotografía, la abuela había escrito nombres, fechas y, cuando era posible, información sobre las familias que probablemente aún los buscaban. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, encontró a Carmen sentada en la mesa de la cocina, rodeada de documentos. «¿Qué es todo esto?», preguntó mientras se servía un café. Carmen lo miró sin saber por dónde empezar. «Miguel, necesito contarte algo, y cuando terminas de escuchar, tu vida también va a cambiar». Le contó todo, cada documento, cada fotografía, cada implicación terrible de lo que había descubierto. Miguel la escuchó en silencio, pero Carmen pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente del interés a la preocupación y finalmente al miedo. «Carmen», dijo finalmente, «esto es todo demasiado peligroso. Estás hablando de acusar a algunas de las personas más poderosas del país». Carmen asintió. «Lo sé, pero ¿cómo puedo quedarme callada? Estas familias merecen saber la verdad». «¿Y qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de Lucas y Sofía? ¿Vas a arriesgar su seguridad por gente que murió hace 40 años? Las palabras de Miguel dolieron, pero Carmen entendía su miedo. Sin embargo, había algo en los documentos de su abuela que no podía ignorar. Entre los documentos había una lista de familias que habían buscado a sus seres queridos desaparecidos durante décadas. Carmen reconoció algunos nombres de organizaciones de derechos humanos que aún funcionaban. Estas personas habían dedicado sus vidas a buscar la verdad, y ella tenía en sus manos información que podría darles las respuestas que habían buscado durante tanto tiempo. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en su abuela, en la carga que había llevado durante tantos años. ¿Por qué había esperado hasta ahora para revelar la verdad? ¿Había tenido miedo o había estado esperando el momento adecuado? Al día siguiente, Carmen tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llamó a la oficina de las Madres de Plaza de Mayo. Su voz tembló cuando explicó que tenía información sobre desaparecidos de la última dictadura militar. La mujer que atendió el teléfono, después de escuchar algunos detalles, le pidió que viniera inmediatamente. La sede de las Madres estaba en una casa antigua cerca del centro de Buenos Aires. Carmen fue recibida por Elena Morales, una mujer de 70 años cuyos ojos brillaban con una mezcla de esperanza y dolor que solo pueden tener quienes han perdido un hijo. «Señora Delgado», dijo Elena después de revisar algunos de los documentos, «lo que usted tiene aquí es histórico. Algunos de estos nombres corresponden a casos que hemos estado investigando durante décadas». Elena le mostró a Carmen archivos de familias que aún buscaban a sus seres queridos. «Mire», dijo señalando una fotografía, «este es Martín Herrera. Tenía 23 años cuando desapareció en 1980. Su madre, doña Isabel, viene aquí cada semana desde hace 40 años preguntando si tenemos noticias de él». Carmen miró una fotografía y la comparó con los documentos de su abuela. Allí estaba, Martín Herrera, ingresado al Hospital San Martín el 15 de marzo de 1980, oficialmente muerto por paro cardíaco, pero con anotaciones que sugerían muerte por trauma severo. «Su abuela era muy valiente», dijo Elena, «pero también muy inteligente. Sabía que no podía hacer esto sola y esperó hasta encontrar a la persona adecuada para confiarle esta información». Carmen se sintió abrumada por la responsabilidad. «¿Qué hago ahora?», preguntó. «Primero», dijo Elena, «necesitamos hacer copias de todo y guardarlo en un lugar seguro. Segundo, necesitamos contactar a un abogado especializado en derechos humanos. Y tercero, usted necesita estar preparada para lo que viene. Las personas implicadas en estos documentos no van a quedarse de brazos cruzados». Carmen regresó a casa esa tarde con una mezcla de determinación y terror. Miguel la estaba esperando con una expresión que ella nunca había visto antes. «Carmen, recibí una llamada muy extraña hoy en la oficina», dijo. «Un hombre que no se identificó me preguntó si mi esposa había encontrado algo interesante en la casa de su abuela». El corazón de Carmen se aceleró. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que no sabía de qué hablaba y colgué». «Carmen, alguien ya sabe lo que encontraste. ¿Con quién hablaste hoy?».
Carmen le contó sobre su visita a las Madres de Plaza de Mayo. Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que ella reconocía como señal de extrema preocupación. Carmen, esto está yendo demasiado rápido. Necesitamos pensar bien lo que vamos a hacer. Pero los eventos se aceleraron más rápido de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Al día siguiente, Carmen recibió una llamada en su trabajo. La voz era masculina, educada pero con un tono amenazante. Señora Delgado, entendemos que encontró algunos documentos viejos que podrían malinterpretarse. Sería muy triste que algo les pasara a sus hijos por culpa de malentendidos sobre el pasado. Carmen colgó el teléfono con las manos temblorosas. La amenaza había sido velada pero clara. Llamó inmediatamente a Miguel y luego corrió a buscar a sus hijos al colegio. Durante el camino, notó un auto negro que parecía seguirla. Cuando se detuvo en un semáforo, vio por el espejo retrovisor que el conductor hablaba por teléfono mientras la miraba directamente. Esa noche la familia Delgado tuvo una conversación que cambió todo. Carmen y Miguel decidieron contarles a Lucas y Sofía lo que estaba pasando. Los chicos de 16 y 14 años respectivamente, escucharon con una mezcla de fascinación y miedo. «Mamá», dijo Lucas, ¿esto significa que la bisabuela era como una espía? Carmen sonrió a pesar de la tensión. No exactamente, amor. Era una mujer valiente que guardó un secreto muy importante porque sabía que algún día alguien tendría que contar la verdad. ¿Y nosotros vamos a estar en peligro?, preguntó Sofía con la practicidad de una adolescente. Miguel y Carmen se miraron. No lo sabemos, admitió Carmen, pero vamos a tomar todas las precauciones necesarias. Al día siguiente, Carmen no fue a trabajar. En su lugar se reunió con el doctor Alejandro Ruiz, un abogado especializado en derechos humanos que había llevado varios casos contra crímenes de la dictadura a tribunales internacionales. El doctor Ruiz revisó los documentos con la meticulosidad de alguien que había visto demasiados casos similares. Señora Delgado, dijo finalmente, lo que su abuela documentó aquí es una mina de oro desde el punto de vista legal, pero también una bomba desde el punto de vista político. Estamos hablando de personas que actualmente ocupan cargos muy importantes. Carmen asintió. ¿Qué tan fuertes son las pruebas? Muy fuertes, respondió el abogado. Su abuela era minuciosa. Tenemos fechas, nombres, documentos médicos, fotografías, pero también tenemos que ser realistas con lo que enfrentamos. Estas personas han tenido 40 años para construir redes de poder y protección. El doctor Ruiz le explicó el proceso legal que seguiría. Primero presentaremos la evidencia ante el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Luego, si decide proceder, se abrirá una investigación formal. Pero, señora Delgado, debo advertirle, desde el momento en que presentemos estos documentos, usted se convierte en un testigo clave en uno de los casos más importantes de las últimas décadas. Eso conlleva riesgos significativos. Carmen pensó en sus hijos, en Miguel, en su vida tranquila como profesora. Pero también pensó en las fotografías de los jóvenes torturados, en las familias que habían pasado 40 años sin saber la verdad sobre sus seres queridos. Doctor Ruiz, dijo finalmente, mi abuela guardó estos documentos durante décadas esperando el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Una semana después, la noticia explotó en los medios argentinos. Nuevas pruebas sobre crímenes en hospital durante la dictadura fue el titular del diario Clarín. La televisión mostró imágenes de Carmen llegando a los tribunales, protegida por guardias de seguridad. Su nombre y rostro se volvieron conocidos en todo el país de la noche a la mañana. La reacción no se hizo esperar. El doctor Villarreal, actual ministro de Salud, dio una conferencia de prensa negando categóricamente todas las acusaciones. Estas son calumnias de personas que quieren dañar mi reputación y la de instituciones honorables, declaró. Nos defenderemos con todos los recursos legales disponibles. Pero las pruebas eran demasiado sólidas para ser ignoradas. La Fiscalía abrió una investigación formal y ordenó la detención preventiva de 3 de los médicos mencionados en los documentos. El doctor Villarreal renunció a su cargo ministerial, alegando que quería concentrarse en su defensa legal. Pero para Carmen, la batalla apenas comenzaba. Las amenazas se intensificaron. Su casa fue vandalizada 2 veces. Alguien dejó un gato muerto en su jardín con una nota que decía, «Los soplones mueren». La familia tuvo que mudarse temporalmente a la casa de los padres de Miguel, en las afueras de Buenos Aires. Lucas y Sofía tuvieron que cambiar de colegio debido al acoso que sufrían por parte de compañeros cuyos padres simpatizaban con los acusados. ¿Valía la pena todo esto?,
Le preguntó Sofía una noche después de un día particularmente difícil en su nuevo colegio. Carmen abrazó a su hija. No lo sé, amor, pero sé que tu bisabuela guardó estos documentos porque creía que algún día alguien tendría el valor de hacer lo correcto. No puedo vivir conmigo misma si no lo intento. El caso ganó atención internacional. Periodistas de España, Francia y Estados Unidos viajaron a Buenos Aires para entrevistar a Carmen. Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo expresaron su apoyo, pero también llegó la presión política. Algunos sectores conservadores argumentaban que era hora de dejar el pasado atrás y concentrarse en el futuro del país. 3 meses después de presentar los documentos, Carmen recibió una llamada que cambió todo. Era Elena Morales, de las Madres de Plaza de Mayo. Carmen, tengo noticias extraordinarias. Una de las familias mencionadas en los documentos de su abuela quieren conocerla. Isabel Herrera tenía 85 años y había dedicado 40 años de su vida a buscar a su hijo Martín. Cuando Carmen la conoció en la sede de las Madres, se encontró con una mujer pequeña pero de presencia imponente, con ojos que habían llorado demasiado pero que aún brillaban con determinación. Señora Delgado, dijo Isabel tomando las manos de Carmen entre las suyas. Gracias a usted, finalmente sé qué le pasó a mi hijo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambas mujeres. Los documentos de su abuela no solo prueban que Martín estuvo en ese hospital, sino que muestran que fue asesinado deliberadamente por negarse a dar información a sus compañeros. Isabel le mostró a Carmen una fotografía de Martín cuando era estudiante universitario. Era un joven guapo, con sonrisa amplia y ojos llenos de vida. Era estudiante de ingeniería, explicó Isabel. Solo quería un país mejor para todos. No merecía morir así. Esa conversación fortaleció la determinación de Carmen. Ya no se trataba solo de documentos y pruebas legales. Se trataba de personas reales, de familias destrozadas, de una generación de jóvenes que habían sido silenciados por defender sus ideales. Pero el precio personal siguió siendo alto. Miguel comenzó a recibir presiones en su trabajo. Sus socios le sugirieron que considerara si su posición en el estudio era compatible con la situación de su esposa. Algunos clientes importantes cancelaron proyectos sin explicación aparente. Una noche, Miguel llegó a casa con una expresión que Carmen nunca había visto. Carmen, los socios me pidieron que tome una licencia indefinida. Dicen que mi presencia está afectando la reputación del estudio. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miguel había trabajado 15 años para construir su carrera. El estudio de arquitectura era su vida, su pasión. Miguel, lo siento tanto, no sabía que llegarían tan lejos. No es tu culpa, dijo Miguel, pero Carmen pudo detectar una nota de resentimiento en su voz. Sabíamos que había riesgos, solo no pensé que serían tan personales. La situación económica de la familia se volvió difícil. Carmen había tenido que tomar una licencia de su trabajo como profesora debido a las amenazas. Miguel estaba temporalmente sin empleo. Los ahorros comenzaron a agotarse rápidamente. Fue entonces cuando Carmen recibió una oferta inesperada. Un periodista estadounidense que había estado siguiendo el caso le ofreció una suma considerable por los derechos exclusivos para escribir un libro sobre la historia. «Es una historia extraordinaria», le dijo por teléfono. «Una mujer común que arriesga todo por la justicia. Sería un bestseller internacional». Carmen discutió la oferta con Miguel. El dinero resolvería sus problemas económicos inmediatos, pero también significaría más exposición mediática. «¿Qué opinas?», le preguntó a su esposo. Miguel guardó silencio por un momento. «Carmen, en este punto creo que ya no hay vuelta atrás. Si vamos a hacer esto, hagámoslo completamente. Que la historia se conozca en todo el mundo». Pero antes de tomar una decisión final, Carmen quiso consultar con alguien más. Fue a visitar la tumba de su abuela Elena en el cementerio de la Chacarita. Se sentó junto a la lápida y habló como si su abuela pudiera escucharla. «Abuela, no sé si estoy haciendo lo correcto. Mi familia está sufriendo por una decisión que tomé basándome en documentos que tú guardaste. ¿Es esto lo que querías? ¿Querías que arriesgáramos todo?» El viento movió las hojas de los árboles cercanos
y Carmen sintió una extraña sensación de paz. En ese momento recordó algo que su abuela le había dicho años atrás cuando era niña. Carmen, a veces hacer lo correcto es la cosa más difícil del mundo, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Carmen regresó a casa con una decisión tomada. Llamó al periodista estadounidense y aceptó la oferta, pero con una condición. El dinero no sería solo para su familia. Una parte significativa se destinaría a crear una fundación para ayudar a otras familias que buscaran información sobre desaparecidos. El libro, titulado The Last Witness, El último testigo, se publicó 6 meses después y se convirtió efectivamente en un bestseller internacional. La historia de Carmen tocó corazones en todo el mundo y trajo atención renovada a los crímenes de la dictadura argentina. Pero el éxito del libro también trajo nuevos desafíos. Los acusados intensificaron sus esfuerzos legales para desacreditar el testimonio de Carmen. Contrataron a los mejores abogados y expertos forenses para cuestionar la autenticidad de los documentos. El juicio comenzó 1 año después de que Carmen presentara los documentos por primera vez. El tribunal estaba lleno de periodistas, familiares de víctimas y simpatizantes de ambos lados. Carmen tuvo que testificar durante 3 días seguidos, enfrentando interrogatorios agresivos de la defensa. «Señora Delgado», le preguntó uno de los abogados defensores, ¿no es cierto que usted fabricó estos documentos para ganar dinero y fama? Carmen mantuvo la calma. «Señor, si hubiera querido dinero y fama, habría elegido una manera mucho más fácil de conseguirlos. Lo que hago es honrar la memoria de mi abuela y buscar justicia para las víctimas». El punto de inflexión del juicio llegó cuando el fiscal presentó evidencia forense que confirmaba la autenticidad de los documentos. Expertos internacionales habían analizado el papel, la tinta y la escritura, confirmando que todo correspondía al periodo alegado. Pero el momento más emotivo fue cuando Isabel Herrera subió al estrado como testigo. Con voz temblorosa pero firme, habló sobre los 40 años que había pasado buscando a su hijo. «Señorías», dijo dirigiéndose a los jueces, «no pido venganza, pido verdad. Pido que se reconozca que mi hijo existió, que fue asesinado injustamente y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos». El juicio duró 6 meses. Durante ese tiempo, Carmen y su familia continuaron enfrentando presiones y amenazas. Hubo momentos en que Carmen dudó si había tomado la decisión correcta. Las noches eran las peores, cuando se despertaba preguntándose si había puesto a su familia en peligro innecesario. Una noche, Lucas se acercó a ella mientras estaba revisando documentos para el juicio. «Mamá, sé que esto ha sido muy difícil para toda la familia, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Estás haciendo algo que muy pocas personas tendrían el valor de hacer». Las palabras de su hijo la conmovieron profundamente. Se dio cuenta de que, sin importar el resultado del juicio, había enseñado a sus hijos una lección valiosa sobre la importancia de defender lo que es correcto, aun cuando es difícil. El día del veredicto, Carmen llegó al tribunal acompañada por Miguel, sus hijos, Isabel Herrera y docenas de familiares de víctimas. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban presentes. Cuando los jueces entraron a la sala, el silencio era absoluto. En el caso del Estado contra Villarreal y otros, comenzó el juez presidente, este tribunal encuentra a los acusados culpables de crímenes de lesa humanidad, asesinato y encubrimiento. Un murmullo recorrió la sala. Carmen sintió que las piernas le temblaban. El juez continuó. Las pruebas presentadas por la señora Carmen Delgado, basadas en los documentos de su abuela Elena Delgado, han sido fundamentales para esclarecer crímenes que permanecieron ocultos durante 4 décadas. Este tribunal reconoce el valor excepcional mostrado por la señora Delgado al hacer públicos estos documentos a pesar de los riesgos personales. Los sentenciados recibieron penas de entre 15 y 25 años de prisión. El doctor Villarreal, como principal responsable, fue condenado a cadena perpetua. Cuando se leyó la sentencia, Carmen vio cómo Isabel Herrera rompía en lágrimas de alivio. Después de 40 años, finalmente había justicia para su hijo. Pero para Carmen, el verdadero reconocimiento vino después del juicio.
Cientos de familias se acercaron a ella para agradecerle por haber tenido el valor de hablar. Muchas compartieron sus propias historias de búsqueda y pérdida. Carmen se dio cuenta de que su decisión había hecho mucho más que buscar justicia para casos específicos. Había dado voz a una generación de víctimas que habían sido silenciadas. Un año después del juicio, Carmen recibió una invitación inesperada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la invitaba a dar una conferencia sobre el papel de los testigos civiles en la búsqueda de justicia. Era un reconocimiento internacional a su valor y a la importancia de su testimonio. En su discurso ante la comisión, Carmen habló sobre su abuela Elena. «Mi abuela no era una heroína en el sentido tradicional», dijo. «Era una enfermera que trabajaba turnos de 12 horas y que criaba a sus hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente. Pero cuando vio injusticias terribles, no pudo quedarse callada. Guardó la evidencia durante décadas, esperando el momento correcto para que la verdad fuera conocida». Carmen continuó. «Aprendí que la justicia no es algo que ocurre automáticamente. Requiere que personas comunes tomen decisiones extraordinarias. Requiere valor, sacrificio y a veces poner en riesgo todo lo que valoramos. Pero también aprendí que cuando actuamos con conciencia, cuando defendemos la verdad, incluso cuando es difícil, encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos». El discurso de Carmen fue transmitido en vivo a toda América Latina. Recibió miles de mensajes de apoyo de personas que habían sido inspiradas por su historia. Muchos le contaron sobre sus propias luchas por la justicia en sus países. Pero quizás el mensaje más significativo llegó de una fuente inesperada. Era la carta de la hija del doctor Villarreal, el exministro condenado. «Señora Delgado», escribía, «sé que mi padre hizo cosas terribles. Durante años traté de ignorar las señales, de convencerme de que los rumores no eran ciertos. Su valor para hablar me dio el coraje para enfrentar la verdad sobre mi familia. Aunque es doloroso, prefiero vivir con la verdad que con la mentira». La carta conmovió profundamente a Carmen. Se dio cuenta de que su decisión había afectado no solo a las familias de las víctimas, sino también a las familias de los perpetradores. La verdad, aunque dolorosa, había liberado a todos de las mentiras del pasado. 2 años después del juicio, Carmen recibió otra sorpresa. El gobierno argentino anunció la creación del Centro Elena Delgado para la Memoria y los Derechos Humanos, nombrado en honor a su abuela. El centro se construiría en el sitio donde había estado el antiguo Hospital San Martín y serviría como museo, centro de investigación y lugar de memoria. En la ceremonia de inauguración, Carmen estuvo acompañada por Isabel Herrera, que para entonces se había convertido en una amiga muy cercana. «Carmen», le dijo Isabel, «tu abuela no solo preservó documentos, preservó la dignidad de nuestros hijos, les devolvió sus nombres y sus historias». Pero la vida también trajo desafíos personales. El proceso había cobrado un precio en el matrimonio de Carmen y Miguel. Aunque bien superado las dificultades financieras gracias al éxito del libro, las tensiones emocionales habían dejado cicatrices. Miguel había encontrado trabajo en otro estudio de arquitectura, pero la experiencia había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. Una noche, mientras cenaban en familia, Miguel anunció una decisión que sorprendió a todos. «He decidido especializarme en diseño de memoriales y espacios conmemorativos. Quiero usar mi profesión para honrar la memoria de las víctimas de injusticias». Carmen lo miró con asombro y admiración. Su esposo había encontrado una manera de convertir la experiencia traumática en algo constructivo. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», le preguntó. «Verte luchar por la verdad me hizo darme cuenta de que yo también tengo la responsabilidad de contribuir. No puedo diseñar edificios comerciales pretendiendo que nada de esto pasó. Quiero crear espacios que ayuden a la gente a recordar». La vida de Carmen Delgado cambió para siempre el día que encontró una caja de zapatos llena de documentos en el ático de su difunta abuela. Lo que encontró allí no solo pondría en peligro su vida, sino que revelaría una verdad que había permanecido oculta durante más de 40 años. Esta es la historia de una mujer que perdió todo por defender la justicia, pero que al final encontró algo mucho más valioso: la paz consigo misma. Carmen tenía 42 años cuando heredó la vieja casa de su abuela en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Había sido profesora de historia durante 15 años,
una vida tranquila y predecible que compartía con su esposo Miguel, arquitecto, y sus 2 hijos adolescentes, Lucas y Sofía. La muerte de la abuela Elena había sido esperada. A los 93 años, había vivido una vida plena, o eso creía Carmen aquel sábado de marzo. La casa olía a naftalena y recuerdos. Cuando Carmen subió por primera vez al ático, Miguel había insistido en que contrataran una empresa de limpieza, pero ella quería revisar personalmente las pertenencias de su abuela. Puede haber cosas de valor sentimental, había argumentado. No sabía cuánto cierto resultaría hacer eso. Entre cajas de fotografías amarillentas, libros polvorientos y muebles antiguos, Carmen encontró una caja de zapatos escondida detrás de un baúl. Estaba sellada con cinta adhesiva vieja y tenía escrito con letra temblorosa: «Para Carmen cuando yo ya no esté. La verdad debe conocerse». Con las manos temblorosas, Carmen abrió la caja. En su interior había documentos, fotografías y una carta con su nombre. La carta, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de su abuela, comenzaba así: «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que finalmente he encontrado el valor de confiar en alguien. Lo que vas a descubrir cambiará tu vida, pero también podría salvar muchas otras». Los documentos que siguieron eran explosivos: reportes médicos alterados, certificados de defunción falsificados y, lo más impactante, una lista de nombres de más de 100 personas que habían muerto en circunstancias sospechosas en el Hospital General San Martín entre 1978 y 1983. Al lado de cada nombre había una fecha y una causa de muerte oficial, pero con anotaciones a mano que sugerían otra realidad. Carmen reconoció inmediatamente la letra. Era de su abuela, quien había trabajado como enfermera en ese hospital durante más de 30 años. Pero lo más que le impactó fue encontrar entre los documentos fotografías de su abuela junto a médicos y autoridades del hospital, sonriendo en ceremonias y eventos sociales. Una de las fotografías mostraba a la abuela Elena recibiendo un reconocimiento por servicios distinguidos de manos del director del hospital, Dr. Ernesto Villargal. La carta de su abuela continuaba: «Trabajé en silencio durante décadas, pero no pude quedarme callada para siempre. Durante los años más oscuros de nuestro país, el hospital se convirtió en un lugar donde desaparecían personas que nunca debían haber muerto. Yo lo vi todo, Carmen. Vi cómo llegaban prisioneros políticos gravemente heridos y cómo, misteriosamente, no sobrevivían a cirugías que deberían haber sido rutinarias. Vi cómo se alteraban los registros médicos para ocultar las verdaderas causas de muerte». Carmen se sentó en el suelo polvoriento del ático, con los documentos esparcidos a su alrededor. Su abuela, la mujer dulce que le horneaba galletas y le contaba cuentos de hadas, había sido testigo de crímenes contra la humanidad. Pero más perturbador aún era el hecho de que, según los documentos, algunos de los médicos implicados aún estaban vivos y ocupaban posiciones importantes en el sistema de salud argentino. Entre los nombres que aparecían repetidamente estaba el del doctor Villarreal, quien ahora era nada menos que el ministro de Salud de la provincia. También estaba el doctor Roberto Méndez, actual director del Hospital Italiano, y la doctora Patricia Sánchez, reconocida cardióloga y miembro del Consejo Nacional de Ética Médica. La carta de su abuela terminaba con una súplica: «Carmen, tú eres profesora de historia. Sabes la importancia de que la verdad sea conocida. Estos documentos son la prueba de crímenes que nunca fueron juzgados. Los culpables vivieron vidas prósperas y exitosas, mientras las familias de las víctimas nunca supieron la verdad sobre lo que les pasó a sus seres queridos. No te pido que arriesgues tu vida, pero sí que consideres si esta verdad merece ser conocida». Carmen pasó el resto del día leyendo cada documento, cada testimonio escrito a mano por su abuela. Había registros detallados de pacientes que llegaban al hospital con heridas de tortura y que morían pocas horas después, a pesar de que sus lesiones no parecían mortales. Había copias de órdenes verbales de no resucitar para ciertos pacientes, órdenes que provenían directamente del director del hospital. Pero lo más escalofriante eran las fotografías. Su abuela había logrado tomar fotos clandestinas de algunos de los pacientes especiales que llegaban al hospital.
Hombres y mujeres jóvenes, algunos apenas adolescentes, con rostros demacrados y cuerpos claramente torturados. En el reverso de cada fotografía, la abuela había escrito nombres, fechas y, cuando era posible, información sobre las familias que probablemente aún los buscaban. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, encontró a Carmen sentada en la mesa de la cocina, rodeada de documentos. ¿Qué es todo esto?, preguntó mientras se servía un café. Carmen lo miró, sin saber por dónde empezar. Miguel, necesito contarte algo, y cuando termines de escuchar, tu vida también va a cambiar. Le contó todo, cada documento, cada fotografía, cada implicación terrible de lo que había descubierto. Miguel la escuchó en silencio, pero Carmen pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente del interés a la preocupación y finalmente al miedo. Carmen, esto es demasiado peligroso. ¿Estás hablando de acusar a algunas de las personas más poderosas del país? Carmen asintió. Lo sé, pero ¿cómo puedo quedarme callada? Estas familias merecen saber la verdad. ¿Y qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de Lucas y Sofía? ¿Vas a arriesgar su seguridad por gente que murió hace 40 años? Las palabras de Miguel dolieron, pero Carmen entendía su miedo. Sin embargo, había algo en los documentos de su abuela que no podía ignorar. Entre los documentos había una lista de familias que habían buscado a sus seres queridos desaparecidos durante décadas. Carmen reconoció algunos nombres de organizaciones de derechos humanos que aún funcionaban. Estas personas habían dedicado sus vidas a buscar la verdad, y ella tenía en sus manos información que podría darles las respuestas que habían buscado durante tanto tiempo. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en su abuela, en la carga que había llevado durante tantos años. ¿Por qué había esperado hasta ahora para revelar la verdad? ¿Había tenido miedo o había estado esperando el momento adecuado? Al día siguiente, Carmen tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llamó a la oficina de las Madres de Plaza de Mayo. Su voz tembló cuando explicó que tenía información sobre desaparecidos de la última dictadura militar. La mujer que atendió el teléfono, después de escuchar algunos detalles, le pidió que viniera inmediatamente. La sede de las Madres estaba en una casa antigua cerca del centro de Buenos Aires. Carmen fue recibida por Elena Morales, una mujer de 70 años cuyos ojos brillaban con una mezcla de esperanza y dolor que solo pueden tener quienes han perdido un hijo. «Señora Delgado», dijo Elena después de revisar algunos de los documentos, «lo que usted tiene aquí es histórico. Algunos de estos nombres corresponden a casos que hemos estado investigando durante décadas». Elena le mostró a Carmen archivos de familias que aún buscaban a sus seres queridos. «Mire», dijo señalando una fotografía, «este es Martín Herrera. Tenía 23 años cuando desapareció en 1980. Su madre, doña Isabel, viene aquí cada semana desde hace 40 años preguntando si tenemos noticias de él». Carmen miró la fotografía y la comparó con los documentos de su abuela. Ahí estaba, Martín Herrera, ingresado al Hospital San Martín el 15 de marzo de 1980, oficialmente muerto por paro cardíaco, pero con anotaciones que sugerían muerte por trauma severo. Su abuela era muy valiente, pero también muy inteligente. Sabía que no podía hacer esto sola y esperó hasta encontrar a la persona adecuada para confiarle esta información. Carmen se sintió abrumada por la responsabilidad. «¿Qué hago ahora?», preguntó. «Primero», dijo Elena, «necesitamos hacer copias de todo y guardarlo en un lugar seguro. Segundo, necesitamos contactar a un abogado especializado en derechos humanos. Y tercero, usted necesita estar preparada para lo que viene. Las personas implicadas en estos documentos no van a quedarse de brazos cruzados». Carmen regresó a casa esa tarde con una mezcla de determinación y terror. Miguel la estaba esperando con una expresión que ella nunca había visto antes. «Carmen, recibió una llamada muy extraña hoy en la oficina. Un hombre que no se identificó me preguntó si mi esposa había encontrado algo interesante en la casa de su abuela». El corazón de Carmen se aceleró. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que no sabía de qué hablaba y colgué». «Carmen, alguien ya sabe lo que encontraste». «¿Con quién hablaste hoy?». Carmen le contó sobre su visita a las Madres de Plaza de Mayo.
Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que ella reconocía como señal de extrema preocupación. Carmen, esto está yendo demasiado rápido. Necesitamos pensar bien lo que vamos a hacer. Pero los eventos se aceleraron más rápido de lo que cualquiera de ellos anticipaba. Al día siguiente, Carmen recibió una llamada en su trabajo. La voz era masculina, educada, pero con un tono amenazante. Señora Delgado, entendemos que encontró algunos documentos viejos que podrían malinterpretarse. Sería muy triste que les pasara algo a sus hijos por culpa de malentendidos sobre el pasado. Carmen colgó el teléfono con las manos temblorosas. La amenaza había sido velada pero clara. Llamó inmediatamente a Miguel y luego corrió a buscar a sus hijos al colegio. Durante el camino, notó un auto negro que parecía seguirla. Cuando se detuvo en un semáforo, vio por el espejo retrovisor que el conductor hablaba por teléfono mientras la miraba directamente. Esa noche, la familia Delgado tuvo una conversación que cambió todo. Carmen y Miguel decidieron contarles a Lucas y Sofía lo que estaba pasando. Los chicos, de 16 y 14 años respectivamente, escucharon con una mezcla de fascinación y miedo. «Mamá», dijo Lucas, ¿esto significa que la bisabuela era como una espía? Carmen sonrió a pesar de la tensión. No exactamente, amor. Era una mujer valiente que guardó un secreto muy importante porque sabía que algún día alguien tendría que contar la verdad. ¿Y nosotros vamos a estar en peligro?, preguntó Sofía con la practicidad de una adolescente. Miguel y Carmen se miraron. No lo sabemos, admitió Carmen, pero vamos a tomar todas las precauciones necesarias. Al día siguiente, Carmen no fue a trabajar. En su lugar, se reunió con el doctor Alejandro Ruiz, un abogado especializado en derechos humanos que había llevado varios casos contra crímenes de la dictadura a tribunales internacionales. El doctor Ruiz revisó los documentos con la meticulosidad de alguien que había visto demasiados casos similares. Señora Delgado, dijo finalmente, lo que su abuela documentó aquí es una mina de oro desde el punto de vista legal, pero también una bomba desde el punto de vista político. Estamos hablando de personas que actualmente ocupan cargos muy importantes. Carmen asintió. ¿Qué tan fuertes son las pruebas? Muy fuertes, respondió el abogado. Su abuela era minuciosa. Tenemos fechas, nombres, documentos médicos, fotografías, pero también tenemos que ser realistas sobre lo que enfrentamos. Estas personas han tenido 40 años para construir redes de poder y protección. El doctor Ruiz le explicó el proceso legal que seguiría. Primero, presentaremos la evidencia ante el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Luego, si decide proceder, se abrirá una investigación formal. Pero señora Delgado, debo advertirle, desde el momento en que presentemos estos documentos, usted se convierte en un testigo clave en uno de los casos más importantes de las últimas décadas. Eso conlleva riesgos significativos. Carmen pensó en sus hijos, en Miguel, en su vida tranquila como profesora, pero también pensó en las fotografías de los jóvenes torturados, en las familias que habían pasado 40 años sin saber la verdad sobre sus seres queridos. Doctor Ruiz, dijo finalmente, mi abuela guardó estos documentos durante décadas esperando el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Una semana después, la noticia explotó en los medios argentinos. Nuevas pruebas sobre crímenes en hospital durante la dictadura. Fue el titular del diario Clarín. La televisión mostró imágenes de Carmen llegando a los tribunales protegida por guardias de seguridad. Su nombre y rostro se volvieron conocidos en todo el país de la noche a la mañana. La reacción no se hizo esperar. El doctor Villarreal, actual ministro de Salud, dio una conferencia de prensa negando categóricamente todas las acusaciones. Estas son calumnias de personas que quieren dañar mi reputación y la de instituciones honorables, declaró. Nos defenderemos con todos los recursos legales disponibles. Pero las pruebas eran demasiado sólidas para ser ignoradas. La Fiscalía abrió una investigación formal y ordenó la detención preventiva de 3 de los médicos mencionados en los documentos. El doctor Villarreal renunció a su cargo ministerial, alegando que quería concentrarse en su defensa legal. Para Carmen, sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Las amenazas se intensificaron. Su casa fue vandalizada 2 veces. Alguien dejó un gato muerto en su jardín con una nota que decía, «Los soplones mueren». La familia tuvo que mudarse temporalmente a la casa de los padres de Miguel, a las afueras de Buenos Aires. Lucas y Sofía tuvieron que cambiar de colegio debido al acoso que sufrían por parte de compañeros cuyos padres simpatizaban con los acusados. ¿Valía la pena todo esto?, le preguntó Sofía una noche,
Después de un día particularmente difícil en su nuevo colegio, Carmen abrazó a su hija. No lo sé, amor, pero sé que tu bisabuela guardó estos documentos porque creía que algún día alguien tendría el valor de hacer lo correcto. No puedo vivir conmigo misma si no lo intento. El caso ganó atención internacional. Periodistas de España, Francia y Estados Unidos viajaron a Buenos Aires para entrevistar a Carmen. Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo expresaron su apoyo, pero también llegó la presión política. Algunos sectores conservadores argumentaban que era hora de dejar el pasado atrás y concentrarse en el futuro del país. 3 meses después de presentar los documentos, Carmen recibió una llamada que cambió todo. Era Elena Morales, de las Madres de Plaza de Mayo. Carmen, tengo noticias extraordinarias. Una de las familias mencionadas en los documentos de su abuela quiere conocerla. Isabel Herrera tenía 85 años y había dedicado 40 años de su vida a buscar a su hijo Martín. Cuando Carmen la conoció en la sede de las Madres, se encontró con una mujer pequeña, pero de presencia imponente, con ojos que habían llorado demasiado, pero que aún brillaban con determinación. Señora Delgado, dijo Isabel tomando las manos de Carmen entre sus manos. Gracias a usted, finalmente sé qué le pasó a mi hijo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambas mujeres. Los documentos de su abuela no solo prueban que Martín estuvo en ese hospital, sino que muestran que fue asesinado deliberadamente por negarse a dar información sobre sus compañeros. Isabel le mostró a Carmen una fotografía de Martín cuando era estudiante universitario. Era un joven guapo con sonrisa amplia y ojos llenos de vida. Era estudiante de ingeniería, explicó Isabel. Solo quería un país mejor para todos. No merecía morir así. Esa conversación fortaleció la determinación de Carmen. Ya no se trataba solo de documentos y pruebas legales, se trataba de personas reales, de familias destrozadas y una generación de jóvenes que habían sido silenciados por defender sus ideales. Pero el precio personal siguió siendo alto. Miguel comenzó a recibir presiones en su trabajo. Sus socios le sugirieron que considerara si su posición en el estudio era compatible con la situación de su esposa. Algunos clientes importantes cancelaron proyectos sin explicación aparente. Una noche, Miguel llegó a casa con una expresión que Carmen nunca había visto. Carmen, los socios me pidieron que tome una licencia indefinida. Dicen que mi presencia está afectando la reputación del estudio. Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miguel había trabajado 15 años para construir su carrera. El estudio de arquitectura era su vida, su pasión. Miguel, lo siento tanto. No sabía que llegarían tan lejos. No es tu culpa, dijo Miguel, pero Carmen pudo detectar una nota de resentimiento en su voz. Sabíamos que había riesgos. Solo no pensé que serían tan personales. La situación económica de la familia se volvió difícil. Carmen había tenido que tomar una licencia de su trabajo como profesora debido a las amenazas. Miguel estaba temporalmente sin empleo. Los ahorros comenzaron a agotarse rápidamente. Fue entonces cuando Carmen recibió una oferta inesperada. Un periodista estadounidense que había estado siguiendo el caso le ofreció una suma considerable por los derechos exclusivos para escribir un libro sobre la historia. «Es una historia extraordinaria», le dijo por teléfono. «Una mujer común que arriesga todo por la justicia. Sería un bestseller internacional». Carmen discutió la oferta con Miguel. El dinero resolvería sus problemas económicos inmediatos, pero también significaría más exposición mediática. «¿Qué opinas?», le preguntó a su esposo. Miguel guardó silencio por un momento. «Carmen, en este punto, creo que ya no hay vuelta atrás. Si vamos a hacer esto, hagámoslo completamente. Que la historia se conozca en todo el mundo». Pero antes de tomar una decisión final, Carmen quiso consultar con alguien más. Fue a visitar la tumba de su abuela Elena en el cementerio de la Chacarita. Se sentó junto a la lápida y habló como si su abuela pudiera escucharla. «Abuela, no sé si estoy haciendo lo correcto. Mi familia está sufriendo por una decisión que tomé basándome en documentos que tú guardaste. ¿Es esto lo que querías? ¿Querías que arriesgáramos todo?» El viento movió las hojas de los árboles cercanos, y Carmen sintió una extraña sensación de paz. En ese momento, recordó algo que su abuela le había dicho años atrás cuando era niña. «Carmen, a veces hacer lo correcto es la cosa más difícil del mundo, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?». Carmen regresó a casa con una decisión tomada. Llamó al periodista estadounidense y aceptó la oferta, pero con una condición.
El dinero no sería solo para su familia. Una parte significativa se destinaría a crear una fundación para ayudar a otras familias que buscaran información sobre desaparecidos. El libro, titulado The Last Witness, El último testigo, se publicó 6 meses después y se convirtió efectivamente en un bestseller internacional. La historia de Carmen tocó corazones en todo el mundo y trajo atención renovada a los crímenes de la dictadura argentina. Pero el éxito del libro también trajo nuevos desafíos. Los acusados intensificaron sus esfuerzos legales para desacreditar el testimonio de Carmen. Contrataron a los mejores abogados y expertos forenses para cuestionar la autenticidad de los documentos. El juicio comenzó un año después de que Carmen presentara los documentos por primera vez. El tribunal estaba lleno de periodistas, familiares de víctimas y simpatizantes de ambos lados. Carmen tuvo que testificar durante 3 días seguidos, enfrentando interrogatorios agresivos de la defensa. Señora Delgado, ¿no es cierto que usted fabricó estos documentos para ganar dinero y fama? Carmen mantuvo la calma. Señor, si hubiera querido dinero y fama, habría elegido una manera mucho más fácil de conseguirlos. Lo que hago es honrar la memoria de mi abuela y buscar justicia para las víctimas. El punto de inflexión del juicio llegó cuando el fiscal presentó evidencia forense que confirmaba la autenticidad de los documentos. Expertos internacionales habían analizado el papel, la tinta y la escritura, confirmando que todo correspondía al periodo alegado. Pero el momento más emotivo fue cuando Isabel Herrera subió al estrado como testigo. Con voz temblorosa pero firme, habló sobre los 40 años que había pasado buscando a su hijo. «Señorías», dijo dirigiéndose a los jueces, «no pido venganza, pido verdad, pido que se reconozca que mi hijo existió, que fue asesinado injustamente y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos». El juicio duró 6 meses. Durante ese tiempo, Carmen y su familia continuaron enfrentando presiones y amenazas. Hubo momentos en que Carmen dudó si había tomado la decisión correcta. Las noches eran las peores, cuando se despertaba preguntándose si había puesto a su familia en peligro innecesario. Una noche, Lucas se acercó a ella mientras estaba revisando documentos para el juicio. «Mamá», dijo, «sé que esto ha sido muy difícil para toda la familia, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Estás haciendo algo que muy pocas personas tendrían el valor de hacer». Las palabras de su hijo la conmovieron profundamente. Se dio cuenta de que, sin importar el resultado del juicio, había enseñado a sus hijos una lección valiosa sobre la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. El día del veredicto, Carmen llegó al tribunal acompañada por Miguel, sus hijos, Isabel Herrera y docenas de familiares de víctimas. Los medios de comunicación de todo el mundo estaban presentes. Cuando los jueces entraron a la sala, el silencio era absoluto. En el caso del Estado contra Villarreal y otros, este tribunal encuentra a los acusados culpables de crímenes de lesa humanidad, asesinato y encubrimiento. Un murmullo recorrió la sala. Carmen sintió que las piernas le temblaban. El juez continuó. Las pruebas presentadas por la señora Carmen Delgado, basadas en los documentos de su abuela Elena Delgado, han sido fundamentales para esclarecer crímenes que permanecieron ocultos durante 4 décadas. Este tribunal reconoce el valor excepcional mostrado por la señora Carmen al hacer públicos estos documentos a pesar de los riesgos personales. Los sentenciados recibieron penas de entre 15 y 25 años de prisión. El doctor Villarreal, como principal responsable, fue condenado a cadena perpetua. Cuando se leyó la sentencia, Carmen vio cómo Isabel Herrera rompía en lágrimas de alivio. Después de 40 años, finalmente había justicia para su hijo. Pero para Carmen, el verdadero reconocimiento vino después del juicio. Cientos de familias se acercaron a ella para agradecerle por haber tenido el valor de hablar. Muchas compartieron sus propias historias de búsqueda y pérdida. Carmen se dio cuenta de que su decisión había hecho mucho más que buscar justicia para casos específicos. Había dado voz a una generación de víctimas que habían sido silenciadas. Un año después del juicio, Carmen recibió una invitación inesperada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la invitaba a dar una conferencia sobre el papel de los testigos civiles en la búsqueda de justicia. Era un reconocimiento internacional a su valor y a la importancia de su testimonio. En su discurso ante la comisión, Carmen habló sobre su abuela Elena.
Mi abuela no era una heroína en el sentido tradicional, dijo. Era una enfermera que trabajaba turnos de 12 horas y que criaba a sus hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente. Pero cuando vio injusticias terribles, no pudo quedarse callada. Guardó la evidencia durante décadas, esperando el momento correcto para que la verdad fuera conocida. Carmen continuó. Aprendí que la justicia no es algo que ocurre automáticamente. Requiere que personas comunes tomen decisiones extraordinarias. Requiere valor, sacrificio y a veces poner en riesgo todo lo que valoramos. Pero también aprendí que cuando actuamos con conciencia, cuando defendemos la verdad incluso cuando es difícil, encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos. El discurso de Carmen fue transmitido en vivo a toda América Latina. Recibió miles de mensajes de apoyo de personas que habían sido inspiradas por su historia. Muchos le contaron sobre sus propias luchas por la justicia en sus países. Pero quizá el mensaje más significativo llegó de una fuente inesperada. Era una carta de la hija del doctor Villarreal, el exministro condenado. Señora Delgado, sé que mi padre hizo cosas terribles. Durante años traté de ignorar las señales, de convencerme de que los rumores no eran ciertos. Su valor para hablar me dio el coraje para enfrentar la verdad sobre mi familia. Aunque es doloroso, prefiero vivir con la verdad que con la mentira. La carta conmovió profundamente a Carmen. Se dio cuenta de que su decisión había afectado no solo a las familias de las víctimas, sino también a las familias de los perpetradores. La verdad, aunque dolorosa, había liberado a todos de las mentiras del pasado. 2 años después del juicio, Carmen recibió otra sorpresa. El gobierno argentino anunció la creación del Centro Elena Delgado para la Memoria y los Derechos Humanos, nombrado en honor a su abuela. El centro se construiría en el sitio donde había estado el antiguo Hospital San Martín y serviría como museo, centro de investigación y lugar de memoria. En la ceremonia de inauguración, Carmen estuvo acompañada por Isabel Herrera, quien para entonces se había convertido en una amiga muy cercana. Carmen, le dijo Isabel, tu abuela no solo preservó documentos, preservó la dignidad de nuestros hijos, les devolvió sus nombres y sus historias. Pero la vida también trajo desafíos personales. El proceso había cobrado un precio en el matrimonio de Carmen y Miguel. Aunque habían superado las dificultades financieras gracias al éxito del libro, las tensiones emocionales habían dejado cicatrices. Miguel había encontrado trabajo en otro estudio de arquitectura, pero la experiencia había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. Una noche, mientras cenaban en familia, Miguel anunció una decisión que sorprendió a todos. He decidido especializarme en diseño de memoriales y espacios conmemorativos. Quiero usar mi profesión para honrar la memoria de las víctimas de injusticias. Carmen lo miró con asombro y admiración. Su esposo había encontrado una manera de convertir la experiencia traumática en algo constructivo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, le preguntó. Verte luchar por la verdad me hizo darme cuenta de que yo también tengo la responsabilidad de contribuir. No puedo diseñar edificios comerciales pretendiendo que nada de esto pasó. Quiero crear espacios que ayuden a la gente a recordar, a reflexionar, a no olvidar nunca. Esta nueva dirección en la carrera de Miguel resultó ser un punto de inflexión para toda la familia. Su primer proyecto fue precisamente el diseño del Centro Elena Delgado. Trabajó meses en crear un espacio que honrara tanto la memoria de las víctimas como el valor de quienes habían luchado por la verdad. El centro se inauguró 3 años después del descubrimiento de los documentos. Carmen caminó por los pasillos diseñados por su esposo, admirando cómo había logrado crear un ambiente de recogimiento sin caer en la tristeza opresiva. Las paredes mostraban las fotografías de las víctimas junto a testimonios de sus familias. En el centro del edificio, una sala circular contenía réplicas de los documentos originales de la abuela Elena, protegidos tras cristales especiales. «Mamá, mira esto», le dijo Sofía, que ahora tenía 17 años, señalando una placa en la entrada. «Dice que este centro existe gracias al valor de Elena Delgado y su nieta Carmen». Carmen sintió un nudo en la garganta.
Su hija había crecido viendo las luchas de su familia, pero también había aprendido el valor de la justicia. Lucas, que ya estaba en la universidad estudiando periodismo, se acercó a su mamá. «Mamá, quiero especializarme en periodismo de investigación. Quiero seguir historias como la que tú destapaste». Carmen abrazó a sus hijos dándose cuenta de que sin quererlo había influido en las decisiones de carrera de toda su familia. Pero la historia de Carmen aún tenía sorpresas. 4 años después del juicio, recibió una llamada inesperada del fiscal Ruiz. «Carmen, hay algo que debes saber. Hemos recibido nueva información que podría cambiar algunas cosas». Carmen sintió un escalofrío. Pensaba que todo había terminado con las condenas. «¿Qué tipo de información, doctor?» Al parecer, su abuela no fue la única enfermera que documentó estos crímenes. Hemos encontrado a otras 2 personas que trabajaron en hospitales diferentes durante el mismo periodo y que también guardaron evidencia. Una de ellas quiere conocerla. La mujer se llamaba Rosa Martínez y había sido enfermera en el Hospital Rawson durante los años de la dictadura. Cuando Carmen la conoció, encontró una mujer de 80 años, frágil físicamente pero con una determinación férrea. «Señora Delgado», le dijo, «leí sobre usted en los periódicos. Su abuela y yo éramos amigas. Trabajamos juntas antes de que ella fuera transferida al San Martín». Le contó una historia que Carmen nunca había escuchado. Su abuela no actuó sola. Éramos un grupo pequeño de enfermeras y algunos médicos que nos organizamos para documentar lo que estaba pasando. Sabíamos que algún día alguien tendría que contar la verdad. «¿Por qué mi abuela nunca me habló de ustedes?», preguntó Carmen. «Por seguridad, decidimos que cada una guardaría su evidencia por separado. Si una de nosotras era descubierta, las demás podrían seguir». Su abuela fue la más valiente, la que más riesgos tomó para obtener información. Rosa le mostró una caja similar a la que había encontrado en el ático de su abuela. «Yo guardé evidencia del Hospital Rawson. Hay más de 60 casos documentados aquí. Pero, señora Delgado, estoy muy enferma. Los médicos dicen que me quedan pocos meses. Quiero que usted se haga cargo de esto también». Carmen se sintió abrumada. Había pensado que su lucha había terminado, pero la vida le presentaba una nueva responsabilidad. «Rosa, yo no sé si tengo fuerzas para otro proceso como el anterior». «No se trata de fuerzas», dijo Rosa tomando sus manos. «Se trata de completar lo que empezamos. Su abuela siempre decía que usted era especial, que tenía la fortaleza para hacer lo que nosotras no pudimos». Esa noche Carmen habló con Miguel sobre la nueva situación. Su esposo la escuchó con paciencia, pero ella pudo ver la preocupación en sus ojos. «Carmen, sabes que te apoyaré en lo que decidas, pero también tienes que considerar si estás lista para volver a pasar por todo eso». «No se trata de estar lista», respondió Carmen repitiendo las palabras de Rosa. «Se trata de completar lo que mi abuela empezó». Los documentos de Rosa abrieron una nueva investigación. Esta vez, Carmen estaba mejor preparada. Había aprendido a manejar la presión mediática y tenía un equipo de abogados experimentados. Pero lo más importante era que ya no estaba sola. Se había formado una red de familias de víctimas y activistas de derechos humanos que la apoyaban. El segundo juicio fue menos mediático, pero igual de importante. Los documentos de Rosa llevaron a la condena de otros 8 funcionarios del hospital, incluyendo 2 que aún ocupaban cargos públicos. Carmen testificó de nuevo, pero esta vez con más confianza y determinación. Durante el juicio, Carmen conoció a María Elena Vázquez, hija de una de las víctimas documentadas por Rosa. María Elena tenía la misma edad que Carmen y había pasado toda su vida adulta buscando información sobre su padre desaparecido. «Carmen», le dijo María Elena después de una de las audiencias, «gracias a mujeres como usted y como Rosa, finalmente puedo llorar a mi padre sabiendo la verdad sobre lo que le pasó». 5 años después del primer descubrimiento, Carmen se había convertido en una figura reconocida internacionalmente en el campo de los derechos humanos. Había dado conferencias en universidades de todo el mundo y había recibido varios premios por su trabajo en la búsqueda de la verdad. Pero para Carmen, el reconocimiento más importante llegó de una fuente inesperada. Lucas, que ya era periodista, escribió un artículo sobre su madre para una revista internacional. En el artículo no hablaba de ella como una heroína, sino como una mujer común que había tomado una decisión extraordinaria.
Mi madre no es perfecta, escribía Lucas. Hubo momentos en que dudó, momentos en que tuvo miedo, momentos en que consideró abandonar todo, pero lo que la hace especial no es la ausencia de miedo, sino el hecho de que actuó a pesar del miedo. Esa es la verdadera definición del valor. El artículo de Lucas se viralizó en las redes sociales y fue traducido a más de 20 idiomas. Carmen recibió mensajes de personas de todo el mundo que habían sido inspiradas por su historia para denunciar injusticias en sus propios países. Uno de los mensajes más conmovedores llegó de una mujer en Guatemala que había encontrado documentos sobre desapariciones durante el conflicto armado de su país. Señora Delgado, escribía, su historia me dio el valor para hablar. Como usted, encontré evidencia que había estado oculta durante décadas. Gracias por mostrarme que una persona común puede hacer la diferencia. Carmen se dio cuenta de que su historia había trascendido el caso específico de Argentina. Se había convertido en un símbolo universal de la importancia de la memoria y la justicia. En el 10º aniversario del primer juicio, se organizó un evento especial en el Centro Elena Delgado. Carmen fue invitada como oradora principal. Al subir al pódium, vio en el auditorio a Isabel Herrera, ahora de 95 años, pero aún lúcida, a María Elena Vázquez, a docenas de familiares de víctimas y a su propia familia en primera fila. Hace 10 años, comenzó Carmen, encontré una caja de zapatos en el ático de mi abuela. En ese momento pensé que había descubierto un secreto terrible. Ahora me doy cuenta de que lo que encontré fue un regalo de la memoria para el futuro. Carmen continuó. Mi abuela Elena no vivió para ver la justicia que ayudó a hacer posible, pero su legado no son los documentos que guardó, sino la lección que nos enseñó, que cada uno de nosotros tiene la capacidad y la responsabilidad de defender la verdad. El discurso de Carmen terminó con una reflexión personal. Durante estos 10 años, he perdido muchas cosas. Perdí mi tranquilidad, mi anonimato, a veces incluso mi paz mental. Pero gané algo mucho más valioso, la certeza de que cuando llegue mi hora, podré mirar a mis hijos y nietos en los ojos y decirles que hice lo correcto, que cuando la vida me puso frente a una decisión difícil, elegí la verdad por encima del silencio. Cuando Carmen terminó su discurso, el auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero lo que más la conmovió fue ver a Isabel Herrera, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo con las manos temblorosas pero firmes. Después del evento, Carmen caminó sola por el centro que llevaba el nombre de su abuela. Se detuvo frente a una fotografía de Elena en su uniforme de enfermera, sonriendo a la cámara con la misma determinación que Carmen había heredado. ¿Abuela? Después del evento, Carmen caminó sola por el centro que llevaba el nombre de su abuela. Se detuvo frente a una fotografía de Elena en su uniforme de enfermera, sonriendo a la cámara con la misma determinación que Carmen había heredado. «Abuela», susurró, «espero haber hecho honor a tu confianza». En ese momento, Sofía se acercó a ella. Ahora tenía 22 años y estudiaba Derecho con especialización en Derechos Humanos. «Mamá, tengo algo que contarte. He decidido escribir mi tesis sobre el impacto legal de los testimonios civiles en casos de crímenes de lesa humanidad. Quiero usar tu caso como estudio principal». Carmen sonrió. «¿Estás segura? Es un tema complejo y doloroso». «Estoy segura», respondió Sofía. «Quiero entender completamente lo que hiciste, no solo como tu hija, sino como futura abogada. Quiero estar preparada para ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones similares». Miguel se unió a ellas, ahora con canas en las sienes, pero con una expresión más serena que la que había tenido durante los años más difíciles. «Carmen, he estado pensando en algo. ¿Te gustaría que escribiéramos juntos un libro sobre toda esta experiencia? No solo sobre los documentos y los juicios, sino sobre cómo una familia puede mantenerse unida cuando enfrenta desafíos extraordinarios». Carmen miró a su familia, a su esposo que había aprendido a transformar el dolor en belleza a través de sus diseños, a sus hijos que habían elegido carreras dedicadas a la verdad y la justicia. Se dio cuenta de que, sin planearlo, habían creado su propio legado. «Sí», dijo finalmente, «pero con una condición. No quiero que sea solo nuestra historia. Quiero que incluya las historias de todas las familias que conocimos en este camino, las víctimas, los sobrevivientes, incluso las familias de los perpetradores que tuvieron el valor de enfrentar la verdad». 2 años después, el libro Familias de la Memoria se publicó simultáneamente en español, inglés y portugués. No se convirtió en un bestseller como el libro anterior sobre Carmen, pero tuvo un impacto profundo en comunidades de todo el mundo que luchaban con legados de violencia e injusticia.
En el lanzamiento del libro, Carmen fue entrevistada por Lucas, que ahora trabajaba como corresponsal internacional. Durante la entrevista, él le hizo una pregunta que ella no esperaba. «Mamá, si pudieras volver atrás, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿tomarías la misma decisión?». Carmen reflexionó por un momento. «Lucas, esa es una pregunta que me he hecho 1000 veces durante estos años, y la respuesta siempre es la misma. No tuve opción. Cuando vi esos documentos, cuando leí la carta de mi abuela, cuando me di cuenta de que tenía en mis manos la posibilidad de darles respuestas a familias que habían sufrido durante décadas, no podía quedarme callada. No habría podido vivir conmigo misma. ¿Y los costos personales? ¿No te arrepientes de nada?». «Me arrepiento de muchas cosas», admitió Carmen. «Me arrepiento de los momentos en que el miedo me paralizó. Me arrepiento de las veces que fui dura con ustedes porque estaba estresada. Me arrepiento de no haber podido proteger completamente a mi familia del dolor que esto causó. Pero no me arrepiento de la decisión fundamental de hablar». La entrevista se transmitió en varios países y generó un debate renovado sobre el papel de los ciudadanos comunes en la búsqueda de justicia histórica. 15 años después del descubrimiento inicial, Carmen Delgado cumplió 57 años. La celebración fue íntima, solo con familia y algunos amigos cercanos, incluyendo Isabel Herrera, que a los 100 años seguía siendo una presencia vibrante en sus vidas. Durante la cena, Miguel propuso un brindis. «Por Carmen», dijo, «quien nos enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo». Carmen miró alrededor de la mesa. Lucas había ganado un premio internacional por su reportaje sobre desapariciones forzadas en América Central. Sofía acababa de graduarse como abogada y había sido aceptada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una pasantía. Miguel había diseñado 3 memoriales más y se había convertido en una referencia internacional en arquitectura conmemorativa. «No», dijo Carmen levantando su copa. «Brindemos por todas las abuelas Elena que tuvieron el valor de preservar la verdad, por todas las Isabel que nunca dejaron de buscar, y por todas las familias que encontraron la fuerza para sanar juntas». Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, Carmen subió al que había sido el cuarto de estudio de su abuela en la casa familiar, que ahora servía como su oficina. Sobre el escritorio, tenía enframada la última carta que había recibido de Rosa Martínez antes de su muerte 5 años atrás. «Carmen», decía, «su abuela estaría orgullosa. No solo cumplió con su promesa de hacer conocer la verdad, sino que inspiró a toda una generación a no quedarse callada frente a la injusticia. Eso es más de lo que cualquiera de nosotros pudo haber soñado». Carmen abrió el yayur del escritorio y sacó un sobre que había llegado esa mañana. Era de una estudiante universitaria de Colombia que estaba investigando la historia de su abuelo desaparecido durante el conflicto armado. «Señora Delgado, he leído su historia y me ha dado esperanza. Encontré algunos documentos en la casa de mi familia y no sabía qué hacer con ellos. Su ejemplo me ha dado el valor para investigar más». Carmen sonrió. La historia continuaba. La verdad, una vez liberada, tenía vida propia. Se dirigió a la ventana y miró hacia el cielo estrellado de Buenos Aires. En algún lugar de esa inmensidad, pensó que estaba su abuela Elena, junto con Martín Herrera, el padre de María Elena, y todas las víctimas cuyos nombres habían sido devueltos a la historia gracias a unos documentos guardados en una caja de zapatos. «Abuela», susurró Carmen al viento nocturno, «la verdad ya no es un secreto. Ahora es un legado». Y en el silencio de la noche porteña, Carmen Delgado sintió algo que no había experimentado en 15 años. Una paz completa. No porque su trabajo hubiera terminado, sino porque había comprendido que algunas batallas trascienden a quienes las inician. La justicia, como la verdad, se construye una decisión valiente a la vez, una generación tras otra. La historia de Carmen Delgado se había convertido en algo más grande que ella misma. Se había convertido en un testimonio de que los ciudadanos comunes, cuando actúan con conciencia y valor, pueden cambiar el curso de la historia. Su legado no solo había sido revelar crímenes del pasado, sino haber demostrado que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y así, en una noche tranquila de Buenos Aires, la mujer que había comenzado como una profesora de historia común se convirtió definitivamente en lo que siempre había sido sin saberlo, la última testigo de su abuela, la primera voz de una nueva generación de buscadores de verdad y el puente entre un pasado que no podía ser cambiado y un futuro que aún podía ser moldeado por la justicia. El último testigo había cumplido su misión, pero había hecho algo más importante. Había asegurado que nunca más hubiera un último testigo, porque la verdad, una vez despierta, nunca vuelve a dormir. La verdad no teme a la luz.
Teme al silencio, porque en el silencio la injusticia encuentra su refugio y las víctimas pierden su voz. Pero cuando una persona común encuentra el valor extraordinario de hablar, el silencio se rompe para siempre y la verdad comienza su trabajo de sanación.